¿Así que cuánto te dejó tu madre? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Ni siquiera se molestó en disimular, ni una palabra amable, nada de simpatía. Seguramente pensó que el dinero ya estaba en mi cuenta, simplemente porque me vio con la libreta del banco. ¡Qué descaro!, pensé. A pesar de todo, le respondí, alrededor de 5 millones de dólares. ¿5 millones? Solo eso, dijo Dylan con una sonrisa petulante que me revolvió el estómago. Incluso después de impuestos, te quedarán cientos de miles. Su reacción me dejó un mal sabor de boca. Esa sonrisa suya, tan taimada, me daba muy mala espina. No sabía qué estaría tramando, pero intuía que no le iba a dar el gusto. Al día siguiente, ya estaba poniendo en marcha su plan. Lo que no sabía es que su propia estupidez lo iba a hundir. Estaba completamente ciego. Me llamo Ashley Green. Me casé a los 20 años en un matrimonio arreglado con Dylan. Él es 4 años mayor que yo y trabaja en una empresa. Dylan es el hijo mayor de la familia Owen. Su hermano menor, Gabriel, se fue de casa después de la universidad y cortó todo lazo con ellos. Así que Dylan creció como hijo único, malcriado y consentido por sus padres. Para ser honesta, yo no quería casarme con Dylan. Pero mi madre provenía de una familia con una larga tradición empresarial, y sencillamente, no estaba en posición de negarme a los deseos de mis padres. Dylan tampoco se opuso, ya que su padre también era hombre de negocios. Nuestro matrimonio no se basaba en el amor. Era un matrimonio infeliz. Para colmo, no podíamos tener hijos. Casarnos tan jóvenes y descubrir que no podíamos concebir fue un golpe muy duro. Pensaba que tener un hijo podría acercarnos, pero ni siquiera después de incontables visitas al hospital, lo logramos. Pasaron los años y mis suegros, que al principio me trataban con amabilidad, empezaron a insultarme. ¿Qué, estéril, ya terminaste con las tareas?, me decían. Sus palabras me dolían hasta el alma. Actuaban como si fuera toda mi culpa, como si yo no estuviera haciendo lo suficiente para que sucediera. Mi suegro era especialmente cruel. Cada día me repetía lo mucho que se estaba desperdiciando el dinero en el hospital. Y Dylan nunca me defendió. Él simplemente permanecía en silencio. Durante años, viví con una frustración silenciosa, un resentimiento que crecía día a día bajo el techo que compartía con mi marido y mis suegros. Recuerdo los regaños de mi suegra, sus críticas constantes, y como Dylan, mi esposo, parecía ajeno a mi sufrimiento. Él prefería esconderse detrás de un periódico o dormitar, roncando tranquilamente, mientras yo me sentía cada vez más pequeña y sola. Anhelaba salir de esa casa, encontrar un trabajo, sentirme útil y autónoma. Pero Dylan se negaba rotundamente. Si trabajas, la gente pensará que estamos pasando necesidad, me decía, aferrado a una tradición que ya no encajaba con mis deseos. En aquel entonces, se esperaba que las mujeres se quedaran en casa después de casarse, pero para mí, vivir bajo el mismo techo que mi suegra era una tortura diaria. Nadie me ofrecía una mano, un hombro en el que apoyarme. No podía contarles a mis padres, no quería preocuparlos con mis problemas. Y no podía irme, sentía que mi matrimonio estaba inextricablemente ligado al trabajo de su padre, al sustento que nos proporcionaba. Me repetía constantemente que las cosas mejorarían, que algún día encontraría la felicidad. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y nada cambiaba. Después de 20 años de matrimonio, cuando yo tenía 45, la tragedia golpeó a la familia. Mi suegro murió en un accidente. A raíz de su muerte, descubrimos que su empresa había estado evadiendo impuestos durante años. Las multas y los impuestos atrasados consumieron todos nuestros ahorros. Perdimos propiedades, la empresa se declaró en bancarrota. Logramos conservar la casa, pero nuestra vida cómoda y despreocupada se esfumó para siempre. Pensé que sería difícil para Dylan, que entonces tenía 47 años, encontrar un nuevo trabajo, pero mis padres intervinieron y lo ayudaron a conseguir uno rápidamente. Mi suegra, por otro lado, se convirtió en una sombra de lo que había sido. Envejeció de repente, y para mi alivio, dejó de decir cosas hirientes. Pero poco después sufrió un derrame cerebral y necesitó cuidados constantes, las 24 horas del día. Para entonces, ya había renunciado a la idea de tener hijos. Tenía 45 años y había ido dejando atrás esa esperanza lentamente,
Pero el tener que cuidar a mi suegra selló mi destino. Dylan no movió un dedo para ayudar. Me dejó toda la responsabilidad a mí. Incluso en sus días libres, se dedicaba a holgazanear como antes, sin ofrecerse siquiera a preparar una comida o a ayudar a levantarla. Un día, reuní el coraje suficiente para preguntarle: Dylan, ¿podrías ayudarme con el cuidado de tu madre? Quizás en tus días libres, o al menos prepararle una comida. Frunció el ceño y me respondió: ya sabes que yo trabajo. Déjame descansar en mis días libres. Era como si no entendiera mi situación. Yo no tenía días libres. Estaba agotada, física y emocionalmente. Después del desastre de la empresa de su padre, mis padres comenzaron a preocuparse por mí. Me suplicaron que volviera a casa, que dejara atrás esa vida de sufrimiento. Pero no podía abandonar a su madre, a pesar de todo el daño que me había hecho. Contratamos a una cuidadora que venía una vez por semana, pero no teníamos dinero para pagar a alguien a tiempo completo. Me sentía atrapada, sin salida, condenada a vivir una vida que no había elegido. Sentía que estaba atrapado, anclado a una situación que me consumía lentamente. A pesar del trato hostil, de las constantes humillaciones, era incapaz de abandonarla a ella, a la suegra. Era como si una fuerza invisible me atara a esa casa, a esa vida. Con el tiempo, Dylan empezó a desaparecer. Se iba temprano, incluso en sus días libres. Decía que no podía relajarse en casa, que el ambiente lo asfixiaba. Luego, escuché a los vecinos comentar que se quejaba de que su esposa no lo dejaba descansar. Sabían perfectamente que su madre necesitaba cuidados constantes y que yo era quien cargaba con todo el peso. No le importaba lo que la gente pensara, o al menos eso aparentaba. Me dolía ver cómo ignoraba a su madre, a la mujer que tanto lo había amado, ahora que estaba enferma. A veces, ella murmuraba: Dylan no viene porque estás tú. Pero cuando le preguntaba si debía irme, se quedaba callada, hundida en un silencio impenetrable. Así pasaron 20 años. Una rutina gris, salpicada de pequeños gestos de amargura y silenciosos reproches. Todo terminó cuando mi suegra falleció, reuniéndose por fin con su esposo. Yo estaba cerca de los 63 años. No quedaba amor en mi corazón hacia Dylan, solo una resignación amarga, una aceptación forzada de la realidad. Irse ya no parecía una opción viable, mi vida, o lo que quedaba de ella, parecía destinada a transcurrir entre esas 4 paredes. Dylan siempre había sido bueno en su trabajo, y la empresa lo valoraba. Incluso después de alcanzar la edad de jubilación, le pidieron que se quedara como personal directivo. Gracias a eso, podía vivir sin preocupaciones económicas. Nunca fuimos cercanos, pero apreciaba que, al menos, nunca intentó echarme de la casa. Quizá pensaba que ya era demasiado tarde para eso. Dylan sigue pasando la mayor parte de sus días libres fuera de casa, lo que me permite disfrutar de momentos de soledad. Incluso he empezado a tomar clases de cerámica. Por primera vez desde que me casé, he hecho amigos y empiezo a disfrutar de mis días. Pero esto parece molestarle a Dylan. Tú te dedicas a jugar mientras yo estoy trabajando, me dijo un día. Luego quemó mi bolso. Era el bolso que usaba para ir a mis clases de cerámica. Lo prendió fuego en el jardín, junto con mis herramientas de cerámica y una pequeña bolsa que guardaba dentro. ¿Qué estás haciendo?, le grité. No pierdas el tiempo en hobbies raros. Ocúpate de las tareas de la casa, respondió. Para cuando conseguí echar agua al fuego, era demasiado tarde. Todo se había convertido en cenizas. Sentí una furia sorda, un rencor quemándome por dentro. En ese momento, me parecía que ya nada podía cambiar, que el daño era irreparable. Sin embargo, en el fondo, sabía que aún me quedaba mucha vida por delante, muchos caminos por recorrer, aunque ahora no pudiera vislumbrarlos con claridad. La palabra divorcio se deslizó sigilosamente en mis pensamientos, una sombra tentadora. Pero justo cuando comenzaba a sopesar esa posibilidad, la tragedia me golpeó con una fuerza devastadora. Mis padres fallecieron repentinamente. Primero, mi padre, consumido por una enfermedad implacable, y poco después, mi madre, que enfermó tras su funeral, incapaz de soportar la ausencia. Todo sucedió tan rápido, con una brutalidad tan inesperada, que me sentí completamente abrumada por la tristeza, sumida en un pozo de dolor insondable. Mi hermano, Ilaiche,
y ya se había hecho cargo de la empresa de nuestro padre, una responsabilidad que le consumía por completo. Entre el duelo, los preparativos y la multitud de personas que asistieron primero al funeral de mi padre y luego al de mi madre, terminé postrada en la cama durante casi 2 semanas. Era como si mi mente y mi cuerpo, agotados, se hubieran apagado, buscando desesperadamente un respiro en la inactividad. Mis amigas del taller de cerámica tuvieron la gentileza de preocuparse por mí, de venir a verme y ofrecerme su apoyo silencioso. Pero Dylan se burló de mí. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte en la cama?, me espetó con su tono hiriente y despectivo. Yo también estaba cansado después del funeral de tu madre, pero no dormí tanto. Qué bien se está durmiendo todo lo que se quiere sin tener que trabajar. Quizás en el fondo tenía razón, tal vez estaba exagerando mi dolor, pero escuchar esas palabras precisamente de mi marido me dolió profundamente, como un cuchillo retorciéndose en mi interior. Al día siguiente, me obligué a levantarme y retomar mis tareas cotidianas. Ya no podía permitirme disfrutar de mis hobbies, de esos pequeños placeres que antes me daban un respiro. Mi vida se redujo a lo estrictamente necesario, a la mera supervivencia. Y a Dylan parecía no importarle, con tal de que yo siguiera funcionando, cumpliendo con mis obligaciones. Un tiempo después del funeral de mi madre, recordé que tenía que ocuparme del pago a la funeraria. Y Laiche estaba desbordado de trabajo y yo me había ofrecido a encargarlo en su lugar. Saqué la libreta bancaria para verificar el saldo. Fue entonces cuando Dylan lo notó y se acercó con una sonrisa taimada, una expresión codiciosa en el rostro. A ver, ¿cuánto ha sido la herencia de tu madre?, preguntó con una frialdad pasmosa. Me quedé atónita ante su insensible pregunta, formulada tan casualmente justo después del funeral, sin mostrar la menor señal de empatía o preocupación por mi dolor. Debió asumir que la herencia ya había sido depositada porque me vio con la libreta. Fue una pregunta tan desalmada, tan carente de tacto. Le respondí secamente, unos $5 millones. ¿5 millones? Eso es todo, dijo con una sonrisa de suficiencia, como si esperara una cifra mucho mayor. Bueno, incluso después de los impuestos deberían quedar cientos de miles. Su actitud me repugnó profundamente. Sentí una mezcla de asco y desprecio ante su codicia descarada, su falta de sensibilidad humana. No sabía cuáles eran sus planes, pero instintivamente sentía que las cosas no saldrían como él esperaba. Sin decir una palabra más, guardé el libreta bancaria en silencio. Entonces, Dylan, con una torpeza inhabitual, comentó, bueno, has pasado por momentos difíciles. Deberías descansar temprano esta noche. Era raro que dijera algo amable, pero lejos de hacerme sentir mejor, me sentí peor. No quería verlo más ese día, así que me fui a la cama temprano. La mañana siguiente parecía una mañana cualquiera. Dylan desayunó y se fue al trabajo como de costumbre. Pero más tarde ese día, recibí una llamada informándome que no se había presentado en su oficina. Eso nunca había sucedido antes, y de inmediato empecé a preocuparme de que pudiera haber sufrido un accidente. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Caminando de un lado a otro por la casa, llena de confusión, entré en la sala de estar, y entonces lo vi. Sobre la mesa había un pedazo de papel. Era una solicitud de divorcio, ya rellenada y firmada por Dylan. Al ver los papeles de divorcio, pensé inmediatamente, de ninguna manera, y fui a revisar el lugar donde había dejado la libreta bancaria el día anterior. Tal como sospechaba, había desaparecido. Increíble, murmuré con un suspiro. Esto no ha sido un accidente. Dylan claramente la había cogido y desaparecido a propósito. Ahora recordaba que lo había notado actuando de manera extraña en la sala de estar esa mañana. Robando la libreta bancaria, era obvio que estaba planeando comenzar una nueva vida sin mí. Todo encajaba. Dylan se había mantenido cerca durante todos estos años porque estaba esperando la herencia de mis padres. La libreta bancaria desaparecida era la prueba palpable de sus verdaderas intenciones. Pero en lugar de entrar en pánico, me mantuve serena. No había necesidad de apresurarse. Rellené los papeles de divorcio yo misma y los llevé a la oficina de la ciudad. Dylan se había cavado su propia tumba, y estaba decidida a asegurarme de que comprendiera que no había vuelta atrás. También llamé al trabajo de Dylan y les dije, tampoco puedo contactarlo, pero no parece que haya sido un accidente.
Les avisaré si tengo noticias suyas. Disculpen las molestias. Fueron comprensivos y me dijeron que lo marcarían como permiso remunerado por ese día. Sentí un dejo de envidia, la verdad. Era afortunado por trabajar en una empresa tan buena, una en la que mis padres le habían echado una mano para entrar. Pero ahora, nuestro vínculo se había roto por completo. Entregar los papeles del divorcio fue sorprendentemente fácil, considerando todo lo que había soportado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. No pude evitar preguntarme cuán diferente habría sido mi vida si me hubiera ido antes. Mientras comenzaba a empacar mis cosas, sonó el teléfono. Era Dylan. Después de ignorar mis llamadas durante todo el día, finalmente intentaba comunicarse conmigo. Sabía exactamente lo que iba a decir, así que lo ignoré y seguí empacando. Pero el teléfono no dejaba de sonar. Luego, incluso el teléfono fijo de la casa empezó a zumbar. Fastidiada, finalmente contesté. Hola, dije, intentando sonar casual. Efectivamente, la voz de Dylan, llena de pánico, resonó al otro lado de la línea. No puedo sacar el dinero, gritó. No pude evitar soltar una carcajada. Ah, así que finalmente te diste cuenta, dije, divertida. Debió estar tan apurado cuando robó la libreta bancaria que no pensó bien las cosas. Mi identificación. ¿Dónde está mi identificación?, exigió saber. ¿No recuerdas?, dije, todavía riendo. Estaba en la bolsa que uso para la clase de cerámica. ¿Qué?, tartamudeó Dylan, con la voz desesperada. Y esa identificación, está vencida, añadí. ¿Vencida?, exclamó. Sí, dije con calma. Después de que mi madre falleciera, te dije una y otra vez que me ayudaras con el papeleo, pero no me hiciste caso. Incluso fui al banco para actualizar todo, pero como no soy la titular de la cuenta, no me dejaron hacer nada. Así que la libreta bancaria es inútil. Solo hay unos pocos dólares ahí dentro. No juegues conmigo, gritó. The whole thing just struck me as ridiculous, so I laughed. It was Dylan's mess, plain and simple, not mine. You need to sort this out properly, told him, trying to keep the edge out of my voice, especially now, with her gun. You kept saying you'd handle it eventually, so, handle it. Don't even try to lay this at my feet. Snapped back, his voice last with desperation, then what am I supposed to do with this damn bank book? I said. What asterisco can asterisco you do? The paperwork hasn't been updated. You know the rules. It's worthless to you right now. I didn't want to get drawn into another pointless argument. I kept planning, the same tired refrain I'd heard 100 times before, so I just went silent. Let him swing his own frustration. Apparently, my silence got to him. I overheard him talking to the bank teller again, his tone wheedling. I accidentally burned my ID, can you believe it? Isn't there anything at all you can do? Maybe through some sort of proxy? Look, I'm on the phone with my wife right now. I put the phone on speaker without asking. I could hear the teller's voice, hesitant and strained. That was a no. I couldn't keep quiet any longer. Dylan, what are you even talking about? You can't do anything as a stranger, and you know that perfectly well. Oh, and speaking of wives, she continued, letting my voice get a little colder. The divorce papers were processed about 10 minutes ago, thanks for finally signing them. Bye. You nap. I'm pretty sure the bank teller heard every single word. I could picture his face perfectly, either pale with shock or red with spattering dry. The thought actually made me chuckle. I knew I had to get out of that house before I came back. No point in sticking around for the inevitable explosion. I quickly threw my things into a bag and left. My destination was my family's old place. It had been empty since my parents died. I inherited it, along with some of mom's assets. Her company was worth a fortune, something like $250 million. But I only took $5 million in cash, enough to live comfortably without being ostentatious. I definitely didn't want Dylan finding out about the full extent of the inheritance, especially since we never had any kids.
The rest of what he inherited consisted of the family home, mom's impeccably preserved dresses, and dad's antique collection. All of it worth a small fortune if properly appraised. My brother, Ilaiche, and he had agreed on their arrangement. Since he moved out years ago after getting married and had taken over the family business, he was perfectly happy inheriting the bulk of the cash. He, on the other hand, was content with taking care of the family home and preserving our parents' legacy. The inheritance discussions had gone remarkably smoothly, considering. 11 years at the old house, he gave Ilaiche a call. He told me they finalized the divorce from Dylan and would be living there from now on. He seemed relieved, said he'd been worried about me. It was good to be back, even if the circumstances weren't exactly ideal. Al oír mi decisión, noté un alivio en su voz. Si vas a vivir en la casa familiar, al menos no estará vacía. Eso es bueno. Pero, ¿de verdad estás segura de divorciarte de Dylan, Ashley? Su preocupación era palpable, aunque yo sentía una certeza absoluta. Sí, respondí con firmeza. No tenemos hijos, y nuestros padres ya no están. Si ambos queremos el divorcio, es la decisión correcta. Necesito empezar de nuevo, y no me arrepiento de nada. Aunque Ilaiche seguía inquieto por mi soledad, logré tranquilizarlo. La idea de seguir viviendo con Dylan, siendo tratada como una sirvienta el resto de mi vida, era mucho más aterradora. Ahora, por fin, se abría ante mí la oportunidad de vivir la vida a mi manera. Si pudiera pasar mis días en esta casa, donde guardaba tantos recuerdos felices con mi familia, aunque fuera sola, sentiría una felicidad genuina. Dylan no paraba de llamarme, pero parecía no entender que me había mudado a la casa familiar. Ese primer día, ni siquiera apareció. En la soledad de esa casa, experimenté una paz inmensa. El silencio era diferente sin la presencia de mi familia, pero sentí un alivio profundo, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Al día siguiente, por fin reuní la energía necesaria para ir al banco a gestionar algunos asuntos. Sabía que recuperar la libreta bancaria, en poder de Dylan, podría ser complicado. Decidí regresar a nuestro antiguo hogar muy temprano, sobre las 7 de la mañana, con la esperanza de encontrar a Dylan dormido. Al abrir la puerta, el olor penetrante a alcohol me golpeó de inmediato. Hice una mueca ante la pestilencia. En el salón, latas de cerveza vacías estaban esparcidas por todas partes. Y sobre la mesa, mi libreta bancaria, hecha pedazos. La contemplé con incredulidad. ¿Cómo podía alguien ser capaz de hacer algo así? Destrozar la libreta bancaria de alguien por pura rabia era simplemente imperdonable. Con cuidado, recogí los trozos rotos, los guardé en mi bolso, tomé algo de ropa y regresé a la casa familiar. Inmediatamente después, me dirigí al banco para intentar solucionar el problema. Al llegar a la entrada, oí que alguien me llamaba. ¿Ashley? Era Dylan. Me estaba esperando. Me di cuenta de que la libreta no estaba, así que supuse que vendrías aquí, me dijo con una calma que me irritaba. Whether I choose to be here or not is frankly, none of your concern is not, the words sharper than intended. His face fell. Don't say that, Ashley. After all this time. He trailed off, trying for a lightness that didn't quite reach his eyes. The divorce papers were signed and sealed, the ink barely dry, but the ghost of our shared life clung to him still. He brushed past him and headed inside the bank. He kept trying to catch my attention, to draw me into a conversation he had no interest in having. I simply ignored him, focusing on putting one foot in front of the other. Then, out of the blue, a voice called out, "Brother. Isn't that Ashley?" I turned, and there was Gabriel, Dylan's younger brother. "Gabriel? What are you doing here?" Dylan's voice was laced with genuine surprise. Seeing Gabriel was an anomaly. In all my 45 years married to Dylan, I could count the number of times I'd actually met Gabriel on one hand, usually at funerals, somber occasions that dragged him back into the family fold. I'd always maintained a considerable distance, a choice I'd never fully understood. Though their parents always insisted I put in an appearance at significant events. "I'm here about Mom's inheritance," Gabriel explained, his tone matter of fact. "I thought I'd check the balance and update you both." A spark ignited in Dylan's eyes at the mention of money.
I felt a different kind of shock disbelief. I'd always assumed that account was practically empty, a few dollars at best. But according to Gabriel, there were long-forgotten investment trusts and safety deposit boxes, remnants from their father's lifetime. Gabriel explained that their mother had told him about the inheritance before she passed, sending him a message, "If something happens, you take care of it." Life, explained apologetically, had simply gotten in the way, delaying his action. He glanced at me, a flicker of sympathy in his eyes. There was a letter in the safety deposit box, along with some jewelry. Mom specified that her entire estate should go to Ashley. What? He gasped, completely taken aback. Dylan looked even more stunned than he felt. Gabriel rummaged through the document she was carrying and produced a letter. Recognition hit me instantly. It was stationery yet bought for my mother-in-law. The letter clearly stated that all the jewelry in the safety deposit box, and all her other assets, were to be given to me, her daughter-in-law, Ashley. I could almost see her carefully writing it, the deliberate strokes of her pen. I remembered asking her, months ago, if she needed help with something she was writing. And she had waved me away dismissively, saying, "It's nothing that concerns you." Maybe this was what she had been working on. I instinctively covered my mouth with my hand, a silent expression of my complete surprise. Ashley, te has estado encargando de todo tú sola, ¿verdad? Gabriel me dijo. A pesar de todas las cosas duras que mi suegra me había dicho, debió sentir alguna especie de arrepentimiento y, de alguna manera, confiar en mí para gestionar su patrimonio. Supongo que sabía que Dylan no lo haría de forma justa. A mi lado, vi el rostro de Dylan enrojecer. Comenzó a temblar, pero no dijo nada. Gabriel, que aún no sabía de nuestro divorcio, continuó con toda naturalidad: "Yo nunca planeo heredar nada. Pero como tú eres el heredero legal, Dylan, es simplemente una cuestión de transferir todo a Ashley. Eso no debería ser un problema, ¿verdad?" Después me llamaron al mostrador del banco para gestionar el papeleo. Dylan se quedó sentado en el vestíbulo, con un aspecto derrotado, y ni siquiera intentó seguirme. Terminé el proceso para reexpedir la libreta bancaria e hice el pago de la funeraria. Me voy ya, Ashley. Estaremos en contacto, me dijo Gabriel antes de dejarnos a Dylan y a mí en el banco. Más tarde, Gabriel me contactó para explicarme lo que había pasado después de que él se marchara. Dylan había protestado, diciendo, "Esa carta no es válida." Pero Gabriel, con calma, le respondió, "Deberíamos respetar los deseos de mamá." Aún insatisfecho, Dylan insistió en ver a un abogado. El abogado confirmó que la carta no era legalmente vinculante como testamento, pero sugirió que sería más barato resolver las cosas mediante una discusión que a través de una batalla legal. A regañadientes, Dylan accedió. Se quedó con la casa, pero renunció a los fondos de inversión, que no valían mucho, y a las joyas. Finalmente, heredé formalmente el patrimonio de mi suegra. Dylan seguía discutiendo, diciendo, "Si Ashley se queda con el patrimonio de mi madre, entonces yo debería quedarme con lo que le dejó su madre a ella." Pero el abogado lo interrumpió, explicando que eso era un asunto aparte. Fue vergonzoso. El abogado incluso regañó a Dylan por ser irrazonable. Incapaz de dejarlo pasar, Dylan me rastreó hasta mi casa familiar y apareció en mi puerta, furioso. Me equivoqué. Empecemos de nuevo, me suplicó Dylan, arrodillándose en mi puerta. Se había dado cuenta de que no iba a conseguir nada y ahora quería reconciliación. Empezar de nuevo, dije, dejando escapar finalmente todos los sentimientos que había reprimido durante años. Nunca hubo amor entre nosotros. ¿Para qué íbamos a empezar de nuevo? Por primera vez, me sentí libre de decir lo que pensaba. Dylan se quedó en silencio, y por un momento pareció que realmente lamentaba sus acciones. No pude evitar sonreír. Al menos te quedas con la casa, ¿no? ¿Has contactado con tu trabajo? Si tanto anhela el dinero, más le vale trabajar duro y no perder su empleo, le dije con firmeza. Acto seguido, cerré la puerta. Por fin se había acabado. Los bienes que nos dejaron nuestras madres, junto con mi herencia, significaban que, a partir de ahora, yo podría vivir cómodamente. Dylan, sin embargo, no atendió a mi consejo.
Continuó faltando al trabajo sin avisar, lo que finalmente condujo a su despido. Yo le había advertido. ¿Sin su empleo, qué le quedaba? Me hacía preguntarme si su dedicación al trabajo había sido únicamente una cuestión de apariencias. Ahora, sin nadie a quien impresionar y sin dinero fácil a su alcance, parecía haber perdido su propósito. Aunque pasé años a su lado, no me sentía responsable de ayudarlo. Ese capítulo de mi vida se había cerrado. Lamento muchísimo todos los problemas que Dylan te causó, Ashley. Es lamentable, me dijo Gabriel cuando me llamó. Era el único de la familia que alguna vez se disculpaba. También me aseguró que ya no tenía que lidiar más con Dylan. Gabriel había reconocido los problemas de la familia hacía mucho tiempo y se había ido de casa temprano. Ahora probablemente estaría viviendo una vida feliz y tranquila, libre de todo ese drama. Mientras tanto, Dylan se había convertido en un recluso. Al menos tenía su pensión para vivir. Si bien apreciaba el intento de Dylan por empezar de nuevo, creía que debía concentrarse en hacerlo por sí solo. Regresé a mis clases de cerámica, y mis amigas estaban encantadas de verme de nuevo. No me había dado cuenta de cuánta alegría podía encontrar dedicando tiempo a mí misma. En la clase, incluso conocí a alguien maravilloso. Aunque había jurado no volver a casarme, estar con alguien que realmente se preocupaba por mí empezaba a sentirse como otra forma de felicidad. Quizás no necesitaba estar sola para siempre. Podría parecer demasiado tarde para un nuevo comienzo, pero al igual que con el divorcio, nunca es demasiado tarde. Mientras uno esté vivo, cualquiera, sin importar su edad, puede encontrar la felicidad. Realmente creo eso. La vida me había regalado esta segunda oportunidad y no estaba dispuesta a desperdiciarla. Me permitiría explorar esta nueva relación, aprender de mis experiencias pasadas y simplemente disfrutar del presente, algo que había olvidado hacer durante tanto tiempo. La arcilla en mis manos se sentía diferente ahora, más maleable, más receptiva. Era como si yo misma me estuviera reinventando, dando forma a una nueva versión de mí misma, más fuerte y más sabia. El futuro, antes tan incierto, ahora se presentaba lleno de posibilidades.